Regresamos en este rumbo de la mañana y son las 9:49. Hemos tenido la oportunidad en el día de hoy de conversar en materia de temas de seguridad, en temas de materia de salud, ahora de transparencia, institucionalidad con Servio Tulio. Interesante los aportes de las distintas visiones de estos 2 años de gobierno. Vamos a continuar hablando en materia de educación con Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa, para ver su lectura de los 2 años en materia educativa que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader. Yo creo que ha sido interesante lo que ha pasado y lo que ha ocurrido en el día de hoy en este espacio, escuchar a profesionales de nivel plantear su visión. Hubiese sido buenísimo que también participaran algunos miembros del gobierno para que pudieran, ¿verdad?, responder o contraponer algunas posturas de nuestros invitados, pero por alguna razón que uno no entiende, regularmente los funcionarios son muy escépticos o no son muy dados a participar en entrevistas, que deberían de hacerlo, porque si usted está haciendo una función pública y rindiendo cuentas, usted simplemente un cuestionamiento puede responderlo, aclararlo o plantear otra versión en función de las estadísticas que usted maneja. Pero cuando el gobierno se queda sin voceros, cuando el gobierno se queda sin representantes en espacios como estos, pues simplemente nos queda escuchar y edificarnos en función de la oposición y de profesionales, como en el caso de Darwin, que no representa ningún partido político, pero tiene una visión y una lectura del tema educativo desde su óptica. Entonces, por eso siempre es bueno que el gobierno, en este tipo de programas especiales, sobre todo de cara a 2 años, a que el gobierno quizás vaya a presentar sus ejecutorias de 2 años, es bueno que este tipo de paneles se equilibren tanto con la visión, lectura de los partidos de oposición como las de gobierno. O sea, fíjense cómo vuelve y sale la debilidad en materia comunicacional que ha tenido el gobierno durante 2 años, porque tú no puedes dejar el escenario manejando estadísticas, esfuerzos, iniciativas, políticas públicas gubernamentales, y sin embargo hoy no hay un vocero del gobierno que pueda venir acá y compartir con nosotros en las áreas que dirigen cuáles son sus principales logros y retos. Pero allá el gobierno con su manejo comunicacional, y evidentemente que eso es una debilidad ya reiterada. Pero ya está con nosotros Darwin Caraballo de Educa, que ya ustedes lo conocen, y nos gustaría, Darwin, iniciar esta conversación después de darte los buenos días, conociendo en líneas generales qué te han parecido estos 2 años en materia educativa en República Dominicana. Evidentemente golpeados el sector educativo por una pandemia, una situación muy difícil, pero aún así, ¿qué arrojan las cifras, las métricas? ¿Son positivas? ¿Estamos estancados? ¿Hemos retrocedido en materia de educación, sobre todo preuniversitaria? Bueno, buenos días para ustedes y toda la teleaudiencia. Tú señalas bien, estamos asistiendo a 2 años de cumplimiento de un gobierno que se instala el 16 de agosto de 2020 con total vigencia de la pandemia, y con una circunstancia en la cual no se avisoraba en el horizonte ni curas para la enfermedad ni vacunas que pudieran inmunizar. El mundo vivía en una incertidumbre total y afectaba fuertemente a la educación, con más de 1.600 millones de niños fuera de las escuelas en todo el mundo. Los sistemas educativos no estaban preparados, ni siquiera aquellos más robustos, y por tanto el mundo se paralizó, se inmovilizó. A la llegada de las nuevas autoridades, el mensaje más relevante que podemos recordar es esa convicción del gobierno actual de definir que la educación no se detiene, y que a pesar de mantenerse la presencialidad por razones de movilidad, que en ese momento se creía importante restringirla, la educación tenía que seguir de alguna manera. Y esto le permitió al país innovar, generar una propuesta innovadora que lo puso en la agenda internacional. Por primera vez la República Dominicana tal vez fue objeto de análisis
del mundo internacional especializado, no por los malos resultados, sino por algo que se estaba haciendo novedoso, innovador, creativo y audaz. Así lo calificó la comunidad internacional como los adjetivos que seleccionaron para el caso dominicano, que podemos ver a la luz de 2 años después. En ese momento los organismos especializados pronosticaban 2 graves crisis. Una, la deserción escolar. Se vaticinaba una caída dramática del alumnado en todo el mundo, de salidas prematuras del sistema para no volver de manera agresiva. Y el segundo, una caída también a pique del nivel de aprendizaje de los estudiantes. De hecho, el Banco Mundial publicó un estudio con base en simulaciones que pronosticaba una caída al nivel de 10 años atrás, el nivel de desempeño de toda América Latina, del cual República Dominicana obviamente es parte. Transcurridos estos 2 años y con datos ya oficiales, podemos concluir que ninguna de estas 2 predicciones fatalistas se cumplieron. Primero, la deserción escolar no se confirmó. Ya hoy el Banco Central de la República Dominicana, que mide también el nivel de asistencia, demuestra que los niveles de cobertura están en parámetros similares a la situación prepandémica y también en algunos incluso niveles como la educación secundaria, primer ciclo, incluso un poquito por encima. Y en términos de aprendizaje, hay dos noticias, una mirada más positiva y una todavía más negativa. La positiva es que después de la pandemia, la educación no cayó respecto a las pruebas nacionales que se hicieron en el 2018, 2017, 2016, se mantienen en el mismo nivel. La mala noticia al respecto es que ya en esa época eran resultados magros que no conformaban a nadie, pero las predicciones de caída sistemática de estos niveles de aprendizaje no se confirmaron. Así que, de alguna manera, todo lo que se hizo, esas inversiones, ese ensayo, deberíamos estudiar si fueron costo efectivos o no, es decir, si era la mejor forma de hacer esto o si esto es por otra explicación, pero de alguna forma los resultados que se han arribado le dejan una buena nota respecto a esta situación, a la gestión de la educación en el país. Darwin, en torno al tema del 4%, que siempre ha sido un debate en este país, siempre es un tema que está ahí de interés colectivo. El presidente, cuando asumió, él decía que el 4% no se había invertido como debería haberse invertido. ¿Cómo valora usted la inversión de ese 4% a 2 años de la gestión de Abinader? El actual ministro de Educación ha sido muy claro en definir que los resultados educativos en términos de aprendizaje no se condicen con el nivel de inversión que tiene el país. Nosotros acumulamos aquí desde el 2013, que fue la primera vez, el primer ejercicio fiscal que se asigna el 4%, una inversión que supera los 25.000 millones de dólares. Y el nivel de aprendizaje de los estudiantes sigue siendo el mismo, lo acabo de decir con las pruebas nacionales. Y lo pudiéramos ver con otras mediciones también. Sí puede ser que haya algunos matices de mejoras relativas, pero también de caídas relativas, de manera que uno puede decir que se mantiene estabilizado. En consecuencia, uno debe pensar que algo se tiene que hacer de manera distinta. Ahora, eso no quiere decir, porque esto es la precisión y la sutileza, es que el dinero se haya invertido donde no se debiera invertir. El dinero primero llegó todos los años y eso es una noticia increíble, porque al principio recuerden que se dudaba, después se dudaba que el ministerio iba a tener capacidad de ejecutar esa cantidad de dinero. Siempre se ejecutó. Y tercero, fue a donde tenía que ir, fue a la inversión en infraestructura, a mejorar la situación de vida de los educadores, a adquirir tecnología, a la alimentación escolar. En este periodo gubernamental, digamos, desde que asumió este nuevo gobierno, se han entregado más de 565 millones de raciones diarias de alimentación. Sí. En este sentido, Darwin, en estos 2 años de la primera etapa de gobierno del presidente Luis Abinader que le restan de cara al 2024, para continuar viendo puntos positivos y pasar la nota, ¿qué se le pudiera sugerir e enmendar en materia educativa? Mira, si uno tuviera que clasificar justamente este periodo gubernamental, la historia lo va a ver así, lo va a ver como en 2 momentos. Uno que fue la administración de la crisis sanitaria y los efectos sobre la educación. Sí. Y esto podemos decir
que transcurrido el momento más álgido, no olvidemos que la pandemia sigue allí, la pandemia no ha sido declarada terminada, sigue habiendo contagios, sigue habiendo fallecimientos, aunque ya en menor cantidad. Sí. Tuvo que ver con la administración de esa crisis, y los datos nos demuestran que los dos principales riesgos que los organismos especializados pronosticaban en el país no se han cumplido, por lo cual hay que valorar positivamente estos 2 años, independientemente de otras valoraciones. Dame un segundito para completar esa respuesta. ¿Qué viene en los próximos 2 años? Sí. Nosotros creemos que es el momento de retomar la senda hacia la calidad, porque esa es la gran materia pendiente. Se sale de la emergencia, hay que encender todos los motores orientados a que los estudiantes aprendan, porque la inversión que hace el pueblo dominicano a través del pago de sus impuestos merece tener un rendimiento mejor. Y eso es lo que entiendo es la voluntad de todas las autoridades, de las actuales y de las pasadas. Esto no es un tema de voluntarismo, es un tema al contrario, hay mucho compromiso político de esta administración, de las anteriores, que se traduce en asignar recursos y en que justamente se puedan, nosotros planteamos desde Educa, hacer las cosas de maneras distintas para lograr resultados diferentes, porque si se sigue haciendo todo de la misma manera, difícilmente se pueda encontrar resultados con el diferentes. Con el perdón de Víctor, porque sé que no volveré quizás a preguntarte, Darwin, pero hay algo que me ha llamado la atención de tu intervención acá. Tú has delimitado parámetros y variables que se miden a la hora de tú determinar si, por ejemplo, una gestión ha sido positiva o negativa de manera general. Cuando te introduces a particularidades puedes obtener distintos tipos de resultados, pero tú nos has dicho a nosotros que los pasados 2 años o los primeros 2 años del gobierno de Abinader en materia educativa, en líneas generales pueden catalogarse como positivos, partiendo de la pandemia, cómo se enfrentó. Incluso nos dijiste que la comunidad internacional tomó el modelo dominicano como referencia para evaluarlo, y en líneas generales, con matices, puedes concluir que fue positivo el esfuerzo. Ahora, el ministro de Educación, Roberto Furcal, ha sido víctima de una manera u otra de voraces ataques mediáticos. Tú que ya tienes unos años en el país, Darwin, y que conoces la idiosincrasia del dominicano, ¿puedes catalogar esos ataques sistemáticos por cosas que van más allá de su visión y ejecución en el ministerio? O sea, tú podrías decir que hay intereses políticos, quizás suplidores o intereses que él afectó, más allá de la gestión educativa y su visión como tal. Mira, por el cargo que yo desempeño, que es eminentemente técnico, no me corresponde a mí entrar en esos juicios de valor. Incluso cuando yo estoy diciendo que el califico de positivo estos 2 primeros años, no lo hago como juicio de valor. Exacto. Lo hago exactamente. Si tú tienes a la UNESCO en el 2020 y al Banco Mundial diciendo, ambos institutos muy respetados a nivel global, que el mundo se encamina a una crisis de salida de estudiantes masiva del sistema y una caída vertiginosa de los aprendizajes, que además se corrobora hoy en varios países de la región. Chile duplicó el nivel de deserción histórico, Guatemala tiene todavía más de 500.000 de estudiantes por fuera, Honduras tiene solamente 15% de los estudiantes que regresaron en el medio rural. Es decir, eso que pronosticaba la UNESCO y el Banco Mundial para varios países fue cierto. Entonces, cuando uno mira los datos que ya hoy la República Dominicana evidencia, datos objetivos, incluso algunos de ellos, como no ser del propio sector educativo, el Banco Central, que muestra niveles de asistencia iguales o superiores a la situación prepandemia, ahí tenemos un dato objetivo. Como decía Friedman, primero los datos. Entonces, esto te dice, no se cumplió ese fatalismo. Cuando vemos también el caso de el nivel de aprendizaje, no cayó vertiginosamente, se mantuvo estable comparado con las pruebas nacionales de 2018, 17, 16. Incluso en esta edición sí aumentó el nivel de asistencia de estudiantes de primera convocatoria aumentó también el nivel de promoción. Pero como estos son 2 indicadores más cualitativos, me quedo con que el nivel de aprendizaje está en los mismos rangos y parámetros del pasado. Desde esta perspectiva es que podemos decir que ha sido positivo. Y claramente la comunidad internacional, que es otro indicador, le ha reconocido a la República Dominicana la capacidad de innovar,
de crear un modelo alternativo, de valerse de los recursos que tenía, de integrar los elementos que estaban disponibles a la mano, como la tecnología donde la tenían, la televisión, la radio, el internet, los cuadernillos, la comunidad de aprendizaje, la creación de contenidos dominicanos. Eso es un valor que queda en el erario cultural del país. Es decir, esas cientos de horas grabadas de contenido de profesores extraordinarios es un material sumamente valioso que va a tener uso durante los próximos 10 años. Darwin, la educación, ¿para qué? Me llama la atención en sentido grueso, no solo en el marco de los 2 años de la presente administración, la disociación entre lo que formamos y las dinámicas que inciden en el Producto Interno Bruto del país. Obviamente ahí hablamos de todo el andamiaje, inclusive educación superior. Pero el tema es que desde lo que son las competencias, destrezas en matemáticas, otras ciencias, eso va acumulando un déficit de formación hasta evidenciarse en la carrera de grado y posteriormente en el ejercicio profesional. ¿Cómo romper con esta disociación? Yo he visto que los modelos asiáticos, ya que a veces somos fanáticos de ver modelos, siempre vincularon formación en aulas desde inicial a lo que tiene que ver, a lo que se dedica a la economía. Si es ingeniería, patente, bueno, pues vamos a fortalecer la ciencia, las matemáticas, el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo resolver esto en República Dominicana? Que veo que es un tema que no entra en agenda, ni hay una agenda ejecutiva que defina precisamente un rediseño del modelo, y ya formalismo de pactos ya no nos hacen falta. O sea, no, totalmente de acuerdo con lo que dices. Ese es el problema de fondo. Cuando hablamos de calidad de la educación, está orientado a que justamente lo que el estudiante es capaz de adquirir durante su proceso formativo le sea útil para desempeñarse en la vida y poder tener un mejor proyecto personal y aporte a la sociedad en el proyecto colectivo. Sí. La sociedad actual tiene al conocimiento como el principal factor de producción. Ese es el principal factor de producción. El verdadero petróleo que tiene el pueblo dominicano es el cerebro de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Y eso es lo que hay que cultivar, porque ahí está el futuro del desarrollo económico del país. Ahora, ¿cómo traducir eso a políticas concretas? Tiene que ver con orientar las competencias de los estudiantes a lo que la sociedad del futuro demanda. ¿Qué demanda esa sociedad del futuro? Capacidad de comunicar y manejarse en varias lenguas, en la lengua materna, en la lengua comercial, que es el inglés, sí, y además en el lenguaje informático, el código, porque hoy interactuamos todo el tiempo con aparatos electrónicos, tenemos que saber de eso. Nosotros hicimos una investigación en Educa y no pudimos detectar ningún dominicano o dominicana por debajo de la línea de pobreza que tuviese un certificado de validez internacional en el idioma inglés. Dicho de otra manera, todo aquel que tiene ese capital cultural consigo tiene una altísima probabilidad de no caer bajo la línea de pobreza. Sí, entonces, ¿cómo el sistema educativo no le va a dar a un país que está de cara al mundo por su proyecto turístico? Afortunadamente, ustedes ven que todos los meses se rompen los récords de visitantes del exterior. La República Dominicana recién ha empezado el boom turístico. Lo que se está por ver en los próximos años, es demasiado auspicioso, y allí hay una capacidad de generarle valor y posibilidad de inversiones al país y por lo tanto de empleo para la gente. Pero esa competencia es fundamental. La competencia tecnológica va de la mano con eso, son dos caras de la misma moneda. Y todo esto va desarrollado con las habilidades comunicativas en tu lenguaje y la capacidad de razonamiento lógico-matemático. ¿Qué le agregas como complemento? Toda la inteligencia emocional, aprender a trabajar en equipo, aprender la disciplina del trabajo, a cumplir con los horarios, a ser responsable, a tener una ética de trabajo, las habilidades blandas. Eso es lo que el sistema le debe dejar a los estudiantes. Y si el sistema actual no está orientado hacia eso, los resultados van a seguir siendo lo mismo. O sea, hay que atreverse a modificar la gestión de los centros. Darwin, mire, si uno busca un video del 28 de febrero del año 1844, los actores del sistema de educación, y uno de ayer, uno se va a dar cuenta que ahí se estaba hablando lo mismo que se habló al día siguiente de independizar la República. Difícilmente encuentres un video de esa época, pero... Primero,
Necesitamos desarrollar el pensamiento lógico de los estudiantes, necesitamos desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes y necesitamos aprovechar a temprana edad las capacidades cognitivas de nuestros estudiantes. Eso es lo que se ha planteado siempre para crear un modelo educativo de verdadero aprendizaje. Pero ¿qué es lo que ha impedido, Darwin, que eso suceda si uno sabe que históricamente es la misma discusión? ¿Qué es lo que pasa en el sistema? Que eso no se logra. Bueno, hay que ir a la larga duración y ver justamente las raíces del sistema y de cómo la educación fue creada a nivel masivo en nuestros países. En nuestros países la educación fue creada para generar republicanos y ciudadanos en función de un estado de bienestar que hoy ya no actúa como tal. Creamos básicamente funcionarios públicos o trabajadores de empresas que recibían a los trabajadores en el punto de entrada más básico y allí había una carrera en una misma empresa durante toda la vida. Y la educación formaba para eso, para tener ciudadanos respetuosos de la ley y que pudieran insertarse a un trabajo lineal, rígido y previsible. Sí. Nada de eso es el mundo actual. Y el reflejo de la crisis del sistema educativo, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo, es producto del reflejo de la transformación de la sociedad y de las relaciones de producción que hay hoy en todo esta nueva sociedad que no termina por definirse hacia dónde va. Ese nivel de incertidumbre es lo que tiene que administrar el sistema educativo. Por eso ya no se trata de aprender contenidos. Antes el estudiante grababa en su cabeza el contenido porque si no lo tenía consigo no podía acceder a él. Hoy el contenido está aquí, todo el contenido del mundo lo tenemos en la palma de la mano. Tú tienes que desarrollar las habilidades de comunicación, de interpretación, de diálogo, a partir del manejo del lenguaje. No olvidemos que el pensamiento se crea a partir del lenguaje. Tú no puedes tener pensamiento, no puedes crear ideas sin lenguaje. El lenguaje es la clave del desarrollo del pensamiento. Y la matemática y el razonamiento lógico es el que te permite la toma de decisiones. Correcto. ¿Sí? Que te permite equilibrar. Sin esas dos habilidades, tú tienes mucha dificultad para insertarte en el mundo actual, porque es un mundo dinámico. Te obliga a estar tomando decisiones. Tenemos que reducir el currículo. Sí, sin duda. Ese es parte del ejercicio que se hizo durante este proyecto, o como fue llamado por el Ministerio de Educación, Educación para Vivir Mejor. Claro. El currículum dominicano es extremadamente extenso y por tanto es muy poco profundo. Exacto. Porque el tiempo no le da al estudiante ni al docente para profundizar. Hay que limpiar eso para que las competencias sean lo relevante y los contenidos sean complementarios. Y es más, tal vez tú aprendes un tema con un contenido que yo con ese contenido no lo puedo aprender. Ahora, las habilidades las podemos desarrollar por vías diferentes. Perfecto. Ese es el docente que se necesita, un docente que tenga la capacidad de detectar el talento de cada estudiante y de recurrir a su caja de herramientas. ¿Cuál es el elemento que debe utilizar con cada quien? Darwin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un honor y un privilegio. En materia de educación, 2 años del presidente Abinader desde la perspectiva de Educa y Darwin Caraballo.